Yo como joven crecí en una iglesia, me llamo José Graterol, soy invitado de Venezuela, soy seminarista. Saludos a todos los que ya nos están escuchando en este momento, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo nací en un hogar entre comillas cristiano. Mi papá era hijo de pastor, mi mamá también era una iglesia, profesaba una iglesia cristiana carismática. Y mi mamá se casa con mi papá pensando de que mi papá era buena persona, que mi papá era una persona correcta porque era hijo de pastor. ¿Qué pasó? En ese momento, yo apenas estando en el estado de mi mamá, mi papá ya era infiel a mi mamá. Cuando mi papá siendo infiel a mi mamá, ustedes se imaginarán ese ambiente que comenzó a pasar. Yo decía que yo era un cristiano consagrado desde el vientre de mi madre. Pero yo creciendo, poco a poco, yo veía discusiones en mi hogar, con mi familia. Yo veía que, son hipócritas. En iglesia muestran una cara bonita, cantando, alabando al Señor, ofrendando. Pero en la casa, totalmente diferente a lo que ellos realmente mostraban. Eran hipócritas. Yo crecí bajo ese ambiente. Iba a escuela dominical, yo recitaba muchas canciones de niño, también me leía los 10 mandamientos. Pasaba mucho tiempo así, yo vivía así, tratando de hacer el bien. Pero yo, pasando el tiempo, mi deseo carnal se manifestaba. A pesar de que yo en iglesia, yo solamente iba a la iglesia como un club social. ¿Qué hacía yo en la iglesia? Ahí están mis amigos desde que de pequeño crecí con ellos, jugaba fútbol, tocaba música y yo me sentía así. Pero realmente todas las personas que estaban en la iglesia yo veía que era como un club social. Todo era muy religioso. Íbamos al culto, salimos, pero comenzó a salir, poco a poco salía mi maldad. Las pasiones juveniles. Yo solamente quería ir a la iglesia solamente a ver chicas, quería ver solamente a ver qué estaba pasando, pero nada que ver con Dios. Pero en la iglesia siempre me decían esto: tú tienes que guardar los 10 mandamientos, tú tienes que cambiar tu vida para el Señor. En mi corazón comenzó a sentir como esa necesidad. ¿La necesidad cuál era? Yo tengo que agradar a Dios. Yo tengo que una vida que conforme a la voluntad de Dios vivir. Yo siempre peleaba con mi mamá, siempre se ha desordenado. Aparte de eso, también era una persona que me gustaba, digámoslo así, hacer muchas cosas. Pero siempre todo lo que yo hacía estaba en contra de la palabra de Dios. ¿Qué hacía yo? Cada vez que pasaba algo, yo mentía, yo robaba, le sacaba dinero a veces de mis tíos. Pero yo decía, ¿por qué sale esto de mí? ¿Por qué sale exactamente esta maldad? Si yo soy puestamente cristiano, yo soy buena persona, aparte que soy buena persona, ¿por qué sale algo en contra de mí que se revela? Vamos a leer Romanos, quiero leer Romanos con ustedes. Capítulo 7, me gustaría leer, versículo 14 y 15, dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vamos al 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Yo quería hacer el bien, yo quería hacer muchas cosas para Dios, pero la Biblia que me está diciendo, yo soy vendido al pecado, yo soy totalmente desviado de Dios. Pero en la iglesia me enseñaban que tú tienes que hacer buenas cosas, darle al prójimo dinero, tienes que repartir comida, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese era mi ambiente. Pero porque en mi corazón yo no podía cumplir esto, porque yo no podía exactamente vivir esa vida que ellos me decían a mí, porque lo leímos. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, en mi mente yo planificaba, voy a hacer el bien, voy a ayudar, pero en mis obras, ¿qué salía?
todo lo contrario. ¿Usted no le ha pasado eso, querido oyente? Que usted quiere agradar a Dios ayunando 40 días, ayunando, yo me siento muy espiritual, me siento una persona, wow, estoy cerca de Dios, pero saliendo del ayuno, ¿qué pasa? Ay, vi una chica. La Biblia dice, Antiguo Testamento, que dice, si alguno tuviera con una mujer de su prójimo, se llama adulterio, lleva castigo, ¿verdad? Pero Jesús, que dice en Mateo 5, la bienaventuranza, que dice, escuchaste decir que si alguno agarra a una mujer, adultera con ella. Pero si alguno, yo os digo, que si alguno en su corazón mira a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. A pesar de que yo salí de un ayuno de 15 días, de 10 días, pero apenas, ¿qué pasa? Pasando una mujer, ya mis ojos se iban. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué usted está pasando esta situación ahorita? Porque en usted no hay nada bueno. Porque quiere decir, todos tenemos esa intención de hacer el bien. Todos tenemos la intención de agradar a Dios. Pero ¿qué sale? Otra cosa. Otra vez, del 18. Yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. El 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A mí, yo tratando de agradar a Dios por los 10 mandamientos, tratando de cumplir la ley de Dios, me pasaba esto. Sufría. Ay, Señor, ¿cómo yo podré estar contigo? La Biblia dice que usted vendrá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero yo soy tan malo, tan perverso. Claro, yo humanamente me mostraba frente a las personas como yo me mostraba. Predicador de la palabra, maestro de escuela dominical, cantaba, dirigía una iglesia. Pero ¿qué pasaba? Yo sabía que en mi corazón había mucha maldad. Quiero leer también Jeremías 17, versículo 9. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Mi corazón, dice la Biblia, ¿cómo es? Engañoso y perverso. Querido oyente, su corazón es 100% perverso. Su corazón no tiene nada que ver con Dios. Pero como yo pienso, yo tengo algo que ver con Dios. Yo estoy bien con Dios. ¿Por qué? Yo trato de hacer buenas obras. Yo trato de tener una vida correcta. Yo trato de hacer el bien. Yo amo a mi abuelita. Yo quiero a mi papá. Yo no me meto nada con nadie. Pero ¿cuál realmente es el diagnóstico de su corazón? Engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Su corazón, querido oyente, es perverso. Mi corazón es perverso. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 7, que dice: yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Querido oyente, en usted no hay bien. Solamente hay maldad. Yo me mostraba frente a las personas, ¿cómo me mostraba yo? Predicador, hacía buenas cosas. Pero, ¿qué dice Jesús de los fariseos? Son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? ¿Cómo se muestran? Blancos, santos por dentro, por fuera. Pero por dentro, ¿qué hay? Solamente hueso, pudrición es lo que hay. Querido oyente, usted con ese corazón, ¿cómo usted puede estar con Dios? Voy a leer Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A mí esta pregunta me la hicieron. Yo, a pesar de que era líder de jóvenes, vivía una vida, entre comillas, correcta, pero un predicador se me acercó y me dijo a mí: Josué, ¿tú tienes corazón limpio? En ti, Josué, ¿tú crees que tienes un corazón 100% sin pecado? ¿Tú qué piensas? Me decía. Si tú te mueres hoy y te pones frente a Dios, estás en el juicio de Dios ahorita,
y Dios te pregunta, ¿tú eres justo o eres pecador? ¿Tú qué dirías, Josué? Yo le dije al predicador que me convertía en ese momento, él me dijo, yo le dije, pastor, ¿cómo yo voy a ser limpio de corazón? A pesar de que sí, yo me muestro bonito, ¿verdad? No hago nada malo, me porto bien, ayudo a mi prójimo, pero decir que yo tengo un corazón 100% limpio de pecado, imposible. ¿Por qué? Como le decía, veía una chica y la miraba, aparte de eso, pasaba algo y codiciaba. ¿Por qué? A pesar de que la persona decía, ay, Josué es un chico bueno, Josué se porta bien, pero yo sabía dentro de mi corazón, ¿qué sabía yo? Soy una máquina 100% de pecado. Pero yo pido perdón y Dios me perdona. Dios es bueno. Pero la pregunta era directa que me decía el predicador. Si tú no tienes corazón limpio, tú no puedes ver a Dios. Querido oyente, ¿usted tiene un corazón limpio? ¿Usted cree que por su obra puede presentarse delante de Dios? Por más que usted haga y done millones y millones de dólares, a pesar de que toda su vida usted trate de estar bien con Dios, ¿usted cree que puede decir que tiene un corazón limpio por su obra? Muchas personas hablan de Jesús, ¿verdad? Testigos de Jehová, mormones. Pero ¿cuál es el Jesús que enseña la Biblia? Usted debe hoy saber cuál es el Jesús que enseña la Biblia. No el Jesús de sus pensamientos, no el Jesús que vive una visión, sino el Jesús que enseña la palabra de Dios. ¿Ustedes creen en la palabra de Dios? ¿Sí creen? ¿Ustedes creen exactamente en lo que dice la Biblia? ¿O solamente quieren creer en lo que ustedes quieren creer? Muchas personas creen en un Dios a su imagen. Creen en un Dios de acuerdo a su conveniencia. Ay no, Dios es bonito, Dios es bueno. ¿Cómo ese Dios me va a juzgar a mí? Ay, Jesús está conmigo porque yo tengo mucho dinero. Jesús está conmigo porque mi matrimonio está bien. Porque no tengo problemas. Porque en muchas iglesias, como hablan, su condición espiritual va de acuerdo a su economía. Si usted espiritualmente está bien con Dios, usted tiene mucho dinero. Si usted ofrenda, tiene mucho con Dios. Por eso, usted está bien con Dios. Todas las religiones hablan de un Jesús. Un Jesús, hay que ser igual que Jesús en una manera de vivir. Yo hablaba con una persona en influencia. Él me decía, no, yo estoy bien con Dios. ¿Por qué? No, yo hago reír a las personas. Yo brindo felicidad con mis videos que yo hago. Esas personas que escuchan tienen un ratico de felicidad. Y creo que estar con Dios, él me decía, hablo textualmente de lo que él me decía, es hacer feliz a la persona y amar al prójimo. Ese es el objetivo de Jesús. Es lo que él me decía. Pero la Biblia, ¿qué me habla a mí de Jesús? La Biblia dice en Mateo 7:21, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no profetizamos? ¿En tu nombre no hicimos muchas cosas? Pero ¿qué dice la palabra? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga, ¿usted va a una iglesia? ¿Usted se congrega en un lugar? ¿Usted cree que es cristiano porque usted oró y una persona se sanó, por eso usted cree que es cristiano? ¿Usted cree que es cristiano porque usted reprendió un demonio y se fue? ¿O porque profetizó, le dijo a alguien, a una persona, y esa persona se le cumplió la visión que usted vio? ¿Usted cree que es cristiano por eso? Muchas personas piensan que son cristianos por eso. Ay, yo tuve una manifestación sobrenatural. Yo tuve algo, wow, sentí un calor fuerte en mi cuerpo. Yo cuando alguien predicó, yo me caí al suelo y wow, ahí recibí el Espíritu Santo. Ahí yo, wow, me encontré con Dios. Pero yo le pregunto, ¿la Biblia enseña así? La Biblia enseña exactamente que usted siente un calor ardiente o que siente algo inefable cuando
usted recibe el Espíritu Santo cuando cree en Jesús? La Biblia enseña la palabra exactamente. La Biblia enseña exactamente de ese Jesús. Querido oyente, si usted piensa que es cristiano porque usted hace milagros, porque profetiza, porque usted echa fuera demonios, usted no tiene certeza de su salvación. ¿Jesús qué dijo? Muchos me dirán, Señor, 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 en tu nombre hicimos muchas cosas. Entonces la declararé, apartados de mí, hacedores de maldad. Si usted me escucha y piensa que es cristiano por eso, créame, usted no tiene nada de seguridad en su vida. Usted vive solamente engañado. Usted solamente vive con una facha. Pero exactamente no es eso. El Evangelio no tiene nada que ver con eso que usted piensa. Pero nosotros, por tener la justicia humana, pensamos, porque vimos eso, ese hombre 100% es de Dios. Eso la Biblia nos enseña así. En Apocalipsis, cuando Dios exhorta a las iglesias, capítulo 2, capítulo 3, por lo menos a la Odisea, que la consideran muchos teólogos y muchos estudiosos de la Biblia, la consideran como la iglesia perdida, por lo menos Jesús le dice, yo te conozco, ¿verdad? Arrepiéntete y vuelve a mí. Por lo menos esa iglesia, aparentemente, aunque está haciendo cosas muy malas, pero como dice Dios, arrepiéntete, pero yo te conozco. Pero en Mateo 7, ¿qué dice? Apartado de mí, hacedores de maldad. Por lo menos esta iglesia de Apocalipsis capítulo 2, a pesar de que tiene muchos pecados, muchas cosas, Jesús las conoce. Pero estas personas, a pesar que toda su vida, siendo pastor, sacerdote, anciano, presbítero, lo que sea, pero si Jesús no lo conoce, ¿cómo va a ser? No temas al que puede matar tu vida. Teme al que puede lanzar tu alma en el infierno. A eso, querido oyente, es al que usted le tiene que temer. Eso es al que usted tiene que exactamente tener miedo. No lo que diga el hombre de usted. Lo que importa es lo que dice Dios de usted. Ahora, Mateo capítulo 1, versículo 21, que dice, y darás a luz un hijo. Llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La función de Jesús, ¿cuál es? Salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús no dice para venir a hacer milagros, no dice para darte mucha abundancia económica, no dice tampoco para que vivas una vida feliz, para que hagas lo que tú quieras como si fuera un ídolo. No un Jesús que vino a cumplir tus sueños y tus metas. Eso no es Jesús que dice. ¿Cómo el ángel le dijo que le pusiera a este niño que venía? Y se llamará Jesús, que él salvará a su pueblo de sus pecados, querido oyente. Mateo capítulo 1, versículo 21, repito. La función de Jesús es limpiar al mundo de pecado. Es la función de Jesús. Pero muchas personas dicen, yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy amigo de Jesús. Pero muchas veces le pregunto, si usted conoce a Jesús, entonces no tiene pecado. ¿Cierto? ¿Qué dicen? No, yo no, hasta ahí no llego. ¿Cómo yo voy a decir que no tengo pecado? Imposible. Pero el Jesús que enseña la Biblia, ¿qué significa? El que salva a su pueblo de sus pecados. Querido oyente, si usted está creyendo en un Jesús que aún no ha limpiado su pecado, usted está siendo engañado. Usted está perdiendo su tiempo. Porque el Jesús que enseña la Biblia dice, salva a su pueblo de sus pecados. ¿Qué dice? La última palabra del Señor, ¿cuál fue? Consumado es. Todo está acabado. Esa es la función de Jesús, ¿verdad? Acabar con el pecado. Pero cuando usted va a la calle y le pregunta a las personas, ¿qué dicen las personas? ¿Tiene pecado? ¿Qué dice la persona? Pues claro, yo peco todos los días. ¿Cómo yo voy a decir que no tengo pecado? Si todavía hay pecado en este mundo,
¿Jesús cumplió su función o fracasó? San Juan capítulo 1, versículo 31, San Juan capítulo 1 que dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya los profetas venían profetizando exactamente cuál era la función de Jesús, cuál era exactamente el poder del Evangelio. Pero las personas, ¿cómo piensan? No, yo tengo pecado porque hago. Yo tengo pecado porque siempre hago mal. Pero el Jesús que enseña la palabra, el Jesús que dice la Biblia, ¿qué dice? El que salva a su pueblo de sus pecados. Querido oyente, yo aunque he ido a una iglesia toda mi vida, yo con 21 años, yo nunca podía ser libre de pecado. Voy a leer Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si yo estoy dentro de Jesús, ¿qué significa? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ay, pero yo conozco a Jesús, ¿pero cómo vivo? Condenado. Si usted vive condenado, usted no conoce a Jesús. Porque aquí dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Querido oyente, el Jesús que enseña la Biblia dice: no hay ninguna condenación. Ya estás en Cristo, no hay ninguna condenación. Pero hoy en día las iglesias hablan de Jesús, pero no el Jesús que enseña la Biblia. No es el Jesús que enseña la palabra de Dios. Un Jesús incompleto. Hay muchos Jesús en el mundo. Muchas personas hablan de Jesús. Pero Jesús vino ¿a qué? A limpiar el pecado del mundo. Vino exactamente a acabar lo que el ser humano no podía. Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿qué dice? Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Querido oyente, la Biblia enseña que por un hombre vino ¿qué? El pecado. El pecado de Adán vino por eso, por la transgresión que hizo Adán, a no creer la palabra de Dios y creer la palabra de Satanás. Eso fue lo que pasó. Y entrando el pecado, como entró el pecado, entró en Adán, Eva, ¿dónde fue salida Eva? De la costilla. Solamente 2 hombres Dios puso en la tierra. El primero fue Adán y el segundo, Jesucristo. Solamente 2 personas en esta vida Dios ha puesto. Los demás somos descendientes totalmente de Adán. Y como genéticamente nosotros tenemos cromosomas y eso nos da una identidad. Tenemos rasgos siempre de nuestros antepasados. Siempre. Por ser descendiente de Adán, ¿qué tenemos? Pecado. Por eso se llaman pecado adámico. Por eso la persona tiene naturaleza pecaminosa. Por eso, desde que vemos Génesis, desde el principio, podemos ver que el problema ¿cuál fue? El pecado. Aunque el pueblo de Israel veía que caía pan del cielo, aunque el pueblo de Israel veía como el mar se abría en dos, como tantos prodigios y milagros hacían, pero su corazón, ¿qué se inclinaba? 100% al pecado. A pesar de que están recién salidos de Egipto, pero ellos, ay, Moisés no bajó, no ha llegado Moisés. ¿Qué vamos a hacer? Un becerro de oro. ¿Para qué? Adorarlo. Esto es mi Dios. Señores, así somos nosotros. Nosotros siempre estamos apartados de Dios porque está en ¿dónde? En nuestro ser. Por tener ese pecado, por tener esa naturaleza pecaminosa, así tenemos tendencia a cometer el pecado. Como decía Pablo, sabemos que en mi carne no hay bien, siempre mora el mal. Entonces, ¿cómo usted piensa que va a ser salvo por sus obras? ¿Cómo usted entonces piensa que por ir a una iglesia,
por ofrendar, ¿usted piensa que va a cumplir a Dios? ¿Sabe que Dios es un Dios justo, un Dios perfecto? Que solamente algo inmaculado puede agradar a Dios. Como lo leí, solo los limpios de corazón pueden encontrarse con Dios. Esta palabra a mí me confrontó mucho. Sí, yo he cambiado mi vida. Sí, ya yo no peleo con mi mamá, ya no grito, ya no hago muchas cosas malas, pero decir que soy limpio de corazón, no puedo, ¿verdad? ¿Usted puede decir que es limpio de corazón? ¿Usted que me escucha? ¿Por su obra usted puede? Usted sabe que no puede. Por eso, toda su vida, todos los días, se arrodilla, pide perdón. Por favor, Señor, no me permita ser adúltero, Señor. No me permita ser mentiroso. No me permita robar. Señor, por favor. Pero, el día siguiente, ¿qué pasa? Lo hace. La Biblia dice la palabra, que por sus frutos los conoceréis. A pesar de que usted quite los frutos de su pecado, no robe, no mate, no codicie, no idolatre. Pero si usted cortando ese fruto, ¿qué pasa cuando usted corta los frutos a un árbol? Otra vez crece, ¿verdad? Los frutos. Tarde o temprano salen esos frutos. Querido oyente, usted no puede hacer nada por sí mismo. Usted solamente lo que puede hacer es conocer al Jesús que limpia su pecado. Conocer a este Jesús que sí o sí puede cambiar su vida. De verdad que yo cuando vi esta palabra, yo no quería más leer la Biblia. Porque yo estaba en una provincia de Venezuela, yo estaba en Aragua. Luego me mudo al estado de Miranda. Y ahí yo comencé a trabajar. Yo trabajando ahí en el año 2017. Ese año fue el año más difícil de Venezuela, digámoslo así. Los que son de Venezuela saben mayormente qué es lo que pasó en Venezuela. Y yo dejando a mis padres comencé a pagar arriendo, pero solamente mi sueldo mínimo me alcanzaba solamente para comprar un kilo de yuca. Pero tenía que pagar arriendo, tenía que, digámoslo así, mi comida, estaba solo, pagar pasaje. Yo decía, Dios, ¿tú no me oyes? Porque yo te pido tantas veces y tú no me escuchas. Señor, pero ¿por qué si yo soy tu siervo? ¿Por qué yo tengo tanta dificultad? En mi corazón yo no tenía la fe, pero yo pensaba, yo tengo la fe. Yo pensaba, yo creo en Dios. Pero cuando llegó exactamente la dificultad en su corazón, ¿qué pasó? Mostró mi verdadera dificultad. ¿Usted cree en Dios mientras todo esté bien? Mientras usted tenga comida, mientras tenga estabilidad económica, mientras tenga salud, usted cree en Dios. Pero cuando a usted le falta la comida en su casa, cuando le pasa algo a usted en su vida que daña su paz, comienza como Pedro, a maldecir o no. Comienza a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa eso? Yo no le he hecho mal a nadie. Yo, ¿qué pasa? Soy tu hijo. ¿Pero qué pasa? Dios no oye. San Juan 9:31 que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando yo leía ese versículo yo entendía, ya entiendo por qué Dios no me oye. Y yo trabajando en ese lugar, se me presentó la oportunidad para robar. Mis jefes me dijeron, Josué, aquí hay tantas cosas. Vamos a comenzar a sacar muchas cosas que hay aquí. Y tú no vas a hacer nada, tú solamente abres la puerta y ya, te damos tu comisión. Pero, ¿qué pensé yo? Ay, Dios me quiere bendecir por este medio. Dios me quiere ayudar por haciendo esto. ¿Qué le parece, hermano? Entre comillas, Dios me quiere ayudar robando. Qué bíblico, ¿verdad? Totalmente bíblico eso. ¿Qué pensaba yo? Dios me quiere bendecir. Comencé a sacar esas cosas que me daban. Comencé a comprarme ropa, comprarme zapatos. Pero en mi corazón, ¿cómo se sentía mi corazón? Totalmente condenado. Pero yo antes, ¿cómo me creía? Yo soy bueno. Yo cambié. Pero cuando llegó la dificultad, automáticamente
mi corazón cambió. ¿Yo solamente soy así? ¿O usted también que me oye también es así? Solamente alaba a Dios cuando hay cosas buenas, pero igual bendice a Dios cuando hay cosas malas, ¿verdad? Pues exactamente se ve que es la fe cuando usted pasa la dificultad, la situación, ahí usted sabe, ¿creo en Dios o no creo en Dios? Pero ¿qué pasó conmigo? A pesar de que tenía mucha teología, hermenéutica, homilética, yo estudiaba en un instituto de Estados Unidos, aparte yo me esforzaba, pero todo ese conocimiento nunca me llevó a mí a la salvación. Nunca me llevó a mí a estar bien con Dios. De verdad que yo, en ese momento Dios mostró mi verdadero corazón. Tú que enseñas que no robas, tú hurtas. Ahí donde llegó la condenación a mi vida, automáticamente llegó. Dios que me mostró, tú eres un codicioso, un fornicario. Pero tú piensas, ay, porque yo cambié, soy buena persona, yo estoy con Dios. Jesús que le dijo a Nicodemos, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La palabra Nicodemo se divide en dos, Nico y Demo. ¿Qué significa? Pueblo triunfante. O sea, Nicodemo, ¿qué nombre tenía Nicodemo? La persona más eminente de esa época era Nicodemo, para ser principal de los judíos. En esa época, wow. Dice cómo los fariseos vivían, donaban todo su sueldo, ayunaban 2 veces por semana, daban todo, no hacían nada malo. Pero este Nicodemo era principal, o sea que era mucho más alto que estos fariseos. Nicodemo era mucho más alto. Pero ¿qué le decía Jesús a Nicodemo? Si no pueden hacer de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Nicodemo, ¿usted cree que era bueno o era malo? Nicodemo era bueno. Pero aún toda esa justicia, aún todo lo bueno que hizo, no le servía para encontrarse con Dios. No podía ver el reino de Dios por eso, por ser descendiente de Adán. Por eso Nicodemo no pudo entender esta palabra. Pero Dios teniendo misericordia de mí, de verdad me siento muy feliz. Porque Dios mostrándome mi maldad, Dios mostrándome cómo yo vivía, ¿yo podía decir algo? Yo no podía decir nada, ¿verdad? ¿Qué podía decir yo? De verdad, la ley dice que es para qué. ¿La ley es para qué? Para que toda la boca se cierre y todo quede bajo el juicio de Dios, hermanos. Dios, yo queriendo cumplir la ley, ¿Dios qué me hizo? Cállate la boca, Josué. Tú eres esto, tú no tienes nada que ver conmigo. Por eso no eres salvo. Pero yo recibí una palabra cuando recibí salvación. Fue Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Era lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice? Con Cristo yo fui crucificado. ¿Cuándo? Hace 2000 años. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted, querido oyente, usted me escucha. Usted dice, yo soy perverso, codicioso, soy malo, soy lo peor. La Biblia que dice, así como mi pecado dice, ¿cuándo yo fui muerto con Cristo? Hace 2000 años en la cruz del Calvario. No cuando yo creí fui salvo. ¿Yo fui salvo cuándo? Hace 2000 años fui salvo. Pero ¿cuándo me enteré yo? Cuando creí este evangelio. Este evangelio que hace limpio, que justifica. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Querido oyente, usted puede ser la peor persona del mundo, pero ¿qué dice la palabra?
siendo justificado gratuitamente en Cristo Jesús. ¿Hace cuánto? Hace 2000 años. Querido oyente, usted que me escucha, el Jesús que enseña la palabra es el Jesús que lo justificó, que lo redimió. Es Jesús que pudo hacerlo libre del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Querido oyente, usted puede ser la peor basura del mundo. Usted puede ser lo que sea en este mundo. Pero Jesús dice, siendo justificado gratuitamente por la redención que es en Jesús. Hermanos, Dios sí o sí justifica, no por mi obra, sino por su palabra. Este es el Evangelio. De verdad que yo recibiendo este Evangelio, ¿cómo mi corazón pudo ser tan feliz? ¿Cómo mi corazón pudo tener tanta tranquilidad, tanta alegría? De verdad, Jesús hizo una función. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Qué dice la Biblia? Jesús terminó con su pecado, querido oyente. De verdad, Dios está mostrando exactamente la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que todo el ser humano haya sido libre de pecado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Querido oyente, este Jesús, el verdadero Jesús de la Biblia, quitó su pecado. Este Jesús verdadero, ¿qué hizo? Lo justificó, lo redimió, lo santificó. Vamos a ver Hebreos, capítulo 10, versículo 9. Dice así: y diciendo, luego he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué era lo primero? Los mandamientos, primer pacto. Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que viene? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Querido oyente, usted es perfecto, usted es justo. Jesús hizo todo por usted. Ya usted fue redención, ya usted fue santificado, justificado. Ese es el Jesús que enseña la Biblia. Todo otro Jesús que hable bonito, que sienta muchas emociones, pero si ese Jesús no lo dejó limpio de su pecado, ese no es Jesús, es un farsante. Por eso usted debe huir rápido. Si usted va a una iglesia, a donde sea que usted vaya, pero ese Jesús no le limpió de su pecado, créame, corra de ahí. Va a ir directo al infierno por no conocer a este Jesús, al que limpió su pecado para siempre. De verdad estoy muy feliz de compartir esta palabra con ustedes. Mi corazón se sentía muy cargado por este Jesús. Este Jesús que yo tenía antes era bonito, hacía muchas cosas, pero nunca me pudo librar de los pecados. Pero conociendo al verdadero Jesús, conociéndole a Jesús que hizo todo por mí, que me santificó, que acabó con mi pecado para siempre, ese Jesús, estoy muy agradecido de ese Jesús. De verdad, un gusto estar con usted, con todos ustedes. De verdad espero que esta palabra le haya llenado su corazón. Pueda compartir este video a muchas personas y puedan encontrar exactamente
a este Jesús de la Biblia, el que limpió su pecado. Espero que tenga feliz noche. Muchas gracias.